recursos sí causan efectos suspensivos. Es decir, pues prácticamente la resolución administrativa se queda en estado de resolver todavía, ¿verdad? Hasta que no se emita la nueva resolución que revoque, modifique o de alguna forma avale la resolución anterior. En este caso, en el contencioso administrativo, no produce efectos suspensivos. Es al contrario, y ustedes se recordarán, la única forma en los recursos administrativos que no produce efectos suspensivos es en el tema de de los medicamentos, ¿verdad? Ahí esa preguntita, ahí se me los confundieron varios, pero bueno, esa es la cuestión. Aquí es claro. Me pusieron ahí, por cierto, en las respuestas del fundamento del artículo 18, pero eso es del contencioso administrativo. Eso es pura doctrina en el tema de los recursos administrativos. En cambio, en el contencioso administrativo sí la ley, la misma ley sí lo establece, indicando que carecerá de efectos suspensivos, ¿verdad? Entonces, es por eso que muchas veces en el tema tributario, pues la administración tributaria pues sigue cobrando los tributos, ¿verdad? Porque como carece de efectos suspensivos, pues no detiene el procedimiento administrativo. Esa es una de las cuestiones, dice dentro del material, si ustedes pueden ver en la misma ley, dice que queda definido que el contencioso administrativo es un verdadero proceso, es de única instancia, como lo indicábamos, ¿verdad? No hay dos instancias, porque se trata de un tribunal colegiado que no tiene otro órgano jurisdiccional sobre él, únicamente la Corte Suprema de Justicia. El artículo 27 de esta ley establece que caben todos los recursos dentro del proceso, excepto el de apelación. No hay apelación dentro de este proceso. Eso es una aclaración que hay que irla teniendo ahí muy en cuenta. Bueno, entonces prácticamente son dos temas muy importantes que pueden subrayar, por favor, en el artículo 18. Uno es que es un proceso de única instancia y que este pues carecerá de efectos suspensivos. Por favor, si lo pueden subrayar, tienen su material ahí, pues pueden subrayarlo. Luego nos vamos al artículo 19 y ahí sí ya estamos en el otro material, el que tienen de la presentación. Dice procedencia. Procederá el proceso contencioso administrativo, uno, en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Dos, en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas, las famosas lesividades, ¿verdad? Para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse, se requiere que la resolución que la origina no haya podido remediarse por medio de los recursos puramente administrativos. Esa es una de las características bien importantes. Entonces, prácticamente estas son las dos formas de procedencia del contencioso administrativo, ¿verdad? Repetimos. En caso de contienda por actos y resoluciones de la administración pública, es claro, es decir, cuando la resolución administrativa causó estado. Así, ¿verdad? Puede ser también por lo que establece, se recuerdan ustedes en los famosos, cuando vimos los recursos, cuando estos no se resuelven, cuando se establece el silencio administrativo, ¿verdad? Que podemos proceder a establecer ya de una vez el contencioso administrativo y nos damos por resuelto de forma negativa. Entonces, eso se refiere en el número 1 y el número 2, en casos de controversias derivados de contratos y concesiones administrativas, las lesividades, ¿verdad? Eso es la otra parte, en la cual el mismo Estado puede declarar lesivo para los intereses del Estado un contrato que en su momento pues se haya establecido. Y lo voy a decir rapidito para que esto nunca se les olviden. Es 3 y 3. 3 años para plantear la lesividad, es decir, emitir el acuerdo o resolución de la autoridad de la entidad descentralizada o autónoma, 3 años, y 3 meses para plantear el contencioso administrativo. Eso que nunca se les va a olvidar en las lesividades. Por favor, ¿eh? Luego, pues nos vamos ahí la explicación que da el material, en el mismo material del folleto del libro.
Dice el autor, con esta norma queda regulada la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en todas las áreas de competencia de la administración en general, centralizada, descentralizada y autónoma. En los contratos y concesiones de la administración, esto incluye a los otros organismos del Estado, el Ejecutivo y el Judicial. Naturalmente, se exceptúan las cuestiones que son competencia de un tribunal de trabajo y previsión social o cualquier otro asunto que sea de otra competencia. En su último párrafo queda regulado la interposición de los recursos administrativos con los que se agota la vía administrativa. Hay que ver el artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, ¿qué nos hace la diferencia entre la ley de lo contencioso administrativo entre los recursos administrativos y la ley y lo contencioso administrativo como proceso como tal, en única instancia? Es que del artículo 18 en adelante es aplicable en materia de contencioso administrativo todo lo que se concierne a todas las instituciones del Estado, es decir, entidades autónomas, descentralizadas y centralizadas, ¿verdad? Aquí no es como las demás, como los recursos administrativos, que para la administración central y algunas descentralizadas, pues se establece la ley de lo contencioso administrativo del artículo 1 al artículo 17 y 17 bis, ¿verdad? Es aplicable, o al 17. Sin embargo, en materia de contencioso administrativo, aquí sí entran todas las instituciones. Por eso es que, aunque las entidades autónomas o descentralizadas lo establezcan en sus leyes, de una vez dice que procederá al contencioso administrativo de conformidad a la ley. Eso también, por favor, que no se les vaya a olvidar. Y eso está establecido pues en el otro material que ustedes tienen. Si lo pueden tener, por favor, el que se les envió en presentación, PowerPoint, para ir aclarando. No está marcado, pero donde nos quedamos en la clase del día jueves, pues dice procedencia a la ley de lo contencioso administrativo, artículo 19, y ahí lo que acabamos de explicar. Y aquí se explica en el material, dice, otro caso cuando se planteó un recurso administrativo y el órgano resolvió, ¿verdad? Y el otro caso que se explica es cuando el silencio administrativo del particular promueve una acción constitucional de amparo. El tribunal ordena al órgano que resuelva en un plazo, el órgano cumple con resolver. Y esto es bien importante también, pues igual, como lo dice la ley, ¿verdad? Que podemos ir al contencioso administrativo, como lo decía también anteriormente, cuando estábamos viendo los recursos, si no se resuelve y procede el silencio administrativo, también podemos interponer un amparo. ¿Cuál es la idea de interponer el amparo? Es sencillo y práctico, ¿verdad? Es que un órgano jurisdiccional, es decir, un juez competente, ordene a la institución de la administración pública que resuelva el recurso planteado. A eso se refiere cuando vemos ese tema. Creo que si no me equivoco, para poderles ayudar ahí, está en la página 19. Página 17 estamos. 17, por favor, ¿eh? Bueno, y ahora sí vamos a ver los presupuestos, dice, o requisitos legales que deben reunir las resoluciones de la administración susceptibles del proceso contencioso administrativo de conformidad al artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué dice el artículo 20 de la ley? Características de las resoluciones administrativas o resolución administrativa. Para plantear este proceso, la resolución que puso fin al procedimiento administrativo debe reunir los siguientes requisitos. Uno es el que hemos indicado, que siempre lo hemos repetido, que ésta haya causado estado, ¿verdad? Es decir, causan estado la resolución de la administración que decidan el asunto cuando no sean susceptibles de impugnarse en la vía administrativa por haberse resueltos los recursos administrativos. Y dos, que vulnere un derecho del demandante reconocido por una ley, reglamento o resolución anterior, una lesividad, ¿verdad?
A eso se refiere este tema. Y creo que como parte de la doctrina, la literal A, como les indicaba, puede también establecerse ahí también aquellos recursos administrativos que no fueron resueltos y por ende haya causado el silencio administrativo. Por lo tanto, pues el administrado puede proceder también al contencioso administrativo, ¿verdad? Eso también ya lo vimos. La ley pues lo deja más enfocado a aquellas resoluciones que causaron estado, es decir, que no se encuentre ya recurso pendiente de resolver. Pero igual la procedencia es la misma y podemos proceder de esas formas. Podemos proceder también cuando en la administración pública se realizan contratos o actos o contratos que de alguna manera pues producen un tipo de lesividad al Estado de Guatemala, ¿verdad? Eso lo establece en la literal A de dicho artículo. Dice, si el proceso es planteado por la administración, por sus actos o resoluciones, no será necesario que recurran los requisitos indicados, siempre que el acto o resolución haya sido declarado lesivo para los intereses del Estado. Esto es bien importante, ¿ve? Por favor, en acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, esta declaración solo podrá hacerse dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o al acto que la origina, ¿verdad? Entonces, por favor, en el tema de la lesividad de los contratos, está el fundamento, es este, el 20, ¿verdad? El último párrafo. Si es de la administración central, pues será a través de acuerdo gubernativo, que no se nos olvide, emitido en Consejo de Ministros, ¿verdad? Y deberá realizarse en los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o el acto que la origina. Y me voy a detener un poquito para explicar esto. Pongamos un ejemplo, que el Estado de Guatemala suscribió un contrato de una concesión, las famosas concesiones, son muy famosos estos contratos, y lo emitió, por poner un ejemplo, el gobierno que actualmente está ahorita en el poder. Y se emite el 30 de septiembre del año 2023, donde se otorga una concesión a una empresa internacional, la cual tendrá, ahí sí que por concesión, la administración del puerto Quetzal, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y viene el nuevo gobierno de turno, es decir, el 14 de enero a las 14 horas, y establece, pues empieza su gobierno de ahí en adelante, ojo, del 30 de septiembre de 2023, el nuevo presidente de la República en Consejo de Ministros puede emitir un acuerdo gubernativo donde declara lesivo para los intereses del Estado dicho contrato. En ese sentido, pues, ¿cuándo sería la fecha de vencimiento para emitir este tipo de acuerdo? Si fue emitido el 30 de septiembre de 2023, estamos hablando que sería el 29 de septiembre del año 2026, la fecha en que se tiene como último día para emitir y publicar en el diario de Centroamérica este acuerdo gubernativo para que de alguna manera se pueda declarar la lesividad para los intereses del Estado. ¿Sí? Por favor, que no se nos vaya a olvidar ese ejemplo. Y posterior a ello, se tienen 3 meses para plantear el proceso contencioso administrativo. En ese sentido, será dicho tribunal que establecerá si la concesión es válida o inválida. La declara con lugar o sin lugar. Esto, por favor, tómenlo muy en cuenta y tomen nota ahorita porque va a acumular a su trabajo. Si pueden investigar, por favor, algún acuerdo gubernativo justamente con el acto o el contrato que fue declarado lesivo. Hay muchos. De estos hay cantidad que vamos a encontrar en cualquier parte. De igual manera, pues tendremos que transcribirlo, ¿verdad? Realizarlo en computadora no es de agregarlo nada más, o no es de fotocopiarlo.
y siempre pues estableciendo otros datos, ¿verdad? Por favor, entonces también para que lo vayamos tomando en cuenta. Y esto pues no van a presentar el contencioso, porque el contencioso solo va a ser uno del que ya venimos trabajando anteriormente. Este solo es para acumular el ejemplo, es decir, el acto o negocio jurídico, eso sí lo vamos a tener, vamos a transcribir solo lo más importante, cambiando los datos, ¿verdad? Y también el acuerdo gubernativo que fue con su publicación en el Diario de Centroamérica, donde se declara lesivo ese acto o negocio. Hay varios que pueden encontrar por ahí, no importa si es repetitivo para todos, pero hay muchísimos de esos tipos de lesividades. ¿Ok? Entonces, por favor, eso va acumulado su trabajo. Espero que vayan muy bien con sus trabajos, por cierto, ¿verdad? Porque este trabajo lo vamos a entregar para la fecha del segundo parcial. O sea, se lo voy a tomar en cuenta como parte ya del segundo parcial. Eh, muchos me salieron muy mal en su examen. Déjenme contarles que les prácticamente, si me quieren, como dicen, entregar, no hay problema. Les tuve que poner una ponderación más extra porque sí salieron un poquito mal. Entonces, les tuve que dar una ponderación extra a todos, para que poderlos regular y poder tener una nota mejor. Pero bueno, entonces, pero yo por favor sí les pido que este trabajo del segundo parcial lo elaboren con mucho esfuerzo y esto pues va a venir a mejorar, estoy seguro, su nota para que al final pues ya no tengan ningún inconveniente. Esto pues ya las indicaciones, Julio, ya he dado las indicaciones. Si gustan, si gustan, déjenme terminar la clase, la vamos a terminar más o menos a las 40. Y posteriormente tal vez Carla nos hace el favor de habilitar los micrófonos para poder consultar o responder todas sus dudas, ¿verdad? Porque yo creo que todavía seguimos con el tema si es a mano o computadora, pero sí vamos a aclarar esas dudas para poder ya retomar el tema. Por favor, estamos sobre la fecha, este tema del trabajo lo vengo diciendo antes del primer parcial, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que todavía a estas alturas de la fecha, pues ya deberíamos estar bien avanzados. Y por eso es que estamos avanzando en el proceso contencioso administrativo. ¿Cuál es la idea? Que poder terminar el día de hoy y establecer, digamos, cuál es ese procedimiento hoy y el jueves, y así poder ya tener ya listo para poder presentar nuestro contencioso. Si podemos llegar a la casación, sería excelente, ¿verdad? Y con los recursos que establece también la misma ley de lo contencioso administrativo, exceptuando el de apelación. Bueno, entonces ya vimos el tema de la lesividad. Creo que por lo menos lo aclaramos un poco. Si hay alguna duda, lo vamos a aclarar en un momento. Vamos sobre siempre el otro material que se le dio en presentación PowerPoint. Nos vamos, por favor, al artículo. Bueno, ya vimos la improcedencia que está en la página 23 y 24, ¿verdad? Que habla de la improcedencia, y nos vamos, por favor, al artículo 22. Ese no está en su presentación PowerPoint, pero sí lo tenemos en la ley. Improcedencia. Llegamos al artículo 21. Improcedencia, ¿verdad? El contencioso administrativo es improcedente, uno, en los asuntos referentes al orden político, militar o de defensa sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Bueno, ¿verdad? Me pueden decir, pero mira, el tema de la lesividad no es político. No, es un acto o contrato administrativo. Entonces, podría haber nacido de un tema político, sin embargo, se consensuó y se formalizó a través de un negocio jurídico correspondiente. Pero en aquellos casos políticos o militares es improcedente el contencioso administrativo. Dos, en asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre salud e higiene pública sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Y este es un gran tema muy complejo, ¿verdad? El problema de los famosos medicamentos. Por eso es que hoy en día es muy criticado el proceso de compra de los medicamentos, por lo mismo que las leyes restringen, ¿verdad? Algunas cuestiones
de hecho y de derecho que ponen pues a veces en riesgo la compra de los medicamentos. Entonces, está basado en una misma ley, la misma ley de contrataciones del Estado, y por ende, pues por ahí se va a ese proceso y se exceptúa de la ley de lo contencioso administrativo. Sin embargo, queda afecto a indemnizaciones respectivas, ¿verdad? Hay instituciones que han demandado al Estado con algunos temas, más que todo civiles, por indemnizaciones correspondientes. 3. En los asuntos que sean de competencia de otros tribunales, definitivamente, ¿verdad? 4. En los asuntos originados por denegatorias de concesiones de toda especie, salvo lo dispuesto en contrario por las leyes especiales. Y 5. En los asuntos en que una ley excluya la posibilidad de ser planteados en las vías contenciosos administrativos. Entonces ahí son improcedencias, ¿verdad? Solo para que lo tengamos claro. El mismo autor aquí señala en el numeral 5, el numeral 21, en este caso dice únicamente se encuentran regulados los casos en los que no es procedente este proceso. 5. Supuesto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al momento de establecer si la demanda está ajustada a derecho. Bueno, eso es un tema puramente del tribunal. Luego, el artículo 22. Veamos, por favor, solo quiero ver un tema aquí del material. Sí, veamos por favor en el material, yo creo que ahí está bien explicado el numeral 3, vamos a ver el 4. En los asuntos en que una ley excluye posibilidades de ser planteados, vamos a ver, no, el 4. En los asuntos originados por denegatoria de concesiones de toda especie, salvo lo dispuesto en contrario por leyes especiales. Entonces, esto se debe a la especial circunstancia de que los actos de concesión casi siempre son una potestad discrecional de la administración que obra más que todo inspirada en las razones de interés público y conveniencia colectiva, ya que la ley de contrataciones del Estado en el artículo 33 establece que, sí, pues perdón, disculpen, ¿no? El tema de las concesiones sí salen excluidas, aclarando ahí, por favor, en procedencia, ahí sí rectifico, ¿verdad? El tema de las concesiones, porque estas están establecidas en la ley de contrataciones del Estado, entonces están excluidas, pero ojo, sí pueden ser establecidas en un contencioso administrativo en algunos aspectos muy especiales, pero de todos modos, lesividades van a encontrar ustedes por montones por ahí, ¿verdad? Yo creo que tengo un par, voy a ver si las encuentro, si no, pues se las envío por ahí, si no, pues es fácil encontrarlas. Pero por ahí está ese tema de la improcedencia. Entonces, concesiones, solo casos muy especiales, los conoce el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Estos se van a regir más por aspectos más civiles, ¿verdad? Y procesal civiles, porque como son aspectos puramente que la misma ley de contrataciones del Estado lo establece, pues por ahí se van en otras vías. Luego el artículo 22 habla de personalidad. Dice, en el proceso contencioso administrativo serán partes, además del demandante, la Procuraduría General de la Nación, el órgano centralizado o la institución descentralizada de la administración que haya conocido en el asunto, las personas que aparezcan con interés legítimo en el expediente administrativo correspondiente y cuando el proceso se refiera a control o fiscalización de la hacienda pública, también la Contraloría General de Cuentas y, por supuesto, la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, vamos a hacer aquí un apartado bien importante. ¿Cuáles son las partes o la personalidad que establece el artículo 22 dentro del proceso contencioso administrativo? Lógicamente, el demandante, ¿verdad? El demandado, en este caso, pues, será el demandante más que todo, será la Procuraduría General de la Nación, el órgano centralizado, la institución descentralizada de la administración que haya conocido en el asunto, las personas que aparezcan con interés legítimo en el expediente administrativo, es decir, las terceras personas, si es un tema de hacienda pública o aspectos tributarios, será o intercerá o aparecerá la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria.
¿verdad? Eso es un tema que por favor es bien importante, ¿verdad? En este único caso va a aparecer la Contraloría General de Cuentas en aspectos tributarios. ¿Quién siempre va a ser el demandante? Lógicamente, el administrado. ¿Quién va a ser el demandado? Pues lógicamente va a ser el Estado o el órgano administrativo. Pero puede ser, ¿verdad? Que puede ser, en este caso, dos entidades del Estado. Uno el demandante y el otro demandado, ¿verdad? ¿En qué caso? Va a ser en el tema de la lesividad. Puede ser que por ahí pueda existir este caso, una cuestión, una oportunidad, yo creo que se los comenté, de que qué hace la Procuraduría General de la Nación cuando son dos entidades del Estado las que se plantea el contencioso administrativo. Interesante, ¿verdad? Ahí se las dejo ahí de inquietud porque imagínense, ¿verdad? La Procuraduría General de la Nación, ¿qué hace? Está de un lado, está del otro, ¿verdad? Pero como el papel específico de la Procuraduría General de la Nación es defender los intereses del Estado, entonces lógicamente se va a ir a favor del demandante, porque se supone que es una lesividad, ¿verdad? Ese es un aspecto que se los dejo siempre ahí en el tazón. Bueno, veamos siempre nuestro material, por favor. El plazo, artículo 23, vamos con el material, vamos bien. Vamos con nuestro material y también vamos con la ley. Estamos en la página 27. El plazo para el planteamiento del proceso contencioso administrativo es de 3 meses, contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo del vencimiento del plazo en que la administración deberá o debió resolver en definitiva o de la fecha de publicación del acuerdo gubernativo que declaró lesivo el acto o resolución en su caso. Por eso les decía, en lo que es la lesividad es 3-3, ¿verdad? Que nunca se les vaya a olvidar. Y yo siempre he dicho de que este plazo es muy exagerado, ¿verdad? 3 meses es bastante tiempo, ¿verdad? Para poder plantear un contencioso administrativo. La verdad es que más que todo en los recursos administrativos, como les decía, que pues produce efectos suspensivos, ¿verdad? La resolución administrativa deviene un gran problema, ¿verdad? Deviene un problema porque, por ejemplo, si hay que cobrar alguna cuestión, pues no se puede, ¿verdad? Porque el administrado dice, mira, todavía estoy dentro del plazo que establece la ley para que yo pueda plantear un contencioso administrativo. Y así es, ¿verdad? Hay que esperar ese plazo, hay que contabilizar o establecer cuál es el último día que tiene el administrado para plantear su contencioso. Entonces, pero esa es la realidad, ¿verdad? No puede accionar la administración pública en contra del administrado porque la ley así le establece este plazo, ¿verdad? Porque lo dejaron así nuestros legisladores, pues las razones tendrán, pero ese es mi criterio, ¿verdad? Luego por acá dice el autor en el material del libro, dice en el numeral 23, en este caso queda unificado el plazo para el planteamiento del proceso, del proceso, dice el proceso, tanto la presente de ley como el Código Tributario, en que anteriormente era de 90 días hábiles, pero la última reforma del quedó el plazo en los 3 meses. También la notificación de la resolución del recurso administrativo y B, por silencio administrativo desde la fecha en que debió resolver y C, desde la publicación del acuerdo. Para muchos puede decir que 90 días es igual, ¿va? Ustedes son 3 meses, pues, porque 90 días hábiles son 20, 20, 20, ¿verdad? Por cada mes se unifica a 3 meses. Pero bueno, lo dejaron de la misma manera. No es lo mismo Juana que Chan. Pero bueno, son ahora de conformidad a la ley y a las reformas, 3 meses. Eso está establecido en el artículo 161 del Código Tributario. Por favor, por si lo quieren ver, ahí está en su material de todos modos. Luego dice sujetos del proceso contencioso administrativo. Yo creo que ya los vimos, quiénes son los sujetos. Ahí está explicado en la página 27. Y ahí están de mejor manera explicados cada uno de ellos, ¿verdad? Por favor, pueden leerlos
parte de la explicación que está ahí, pero si fueran tan amables de poderlo leer. Bueno, luego aparece por ahí el tema de la acumulación en el artículo 24. Léanlo ustedes, por favor, que es prácticamente lo mismo que hemos visto en otros cursos y lo que hemos visto en otros momentos. Entonces, solamente puedan ustedes leerlo. Y lo del artículo 27, ¿qué recursos se plantean? Se pueden plantear todos los recursos, salvo el de apelación, ¿verdad? Eso es, ya lo habíamos indicado también. Y nos vamos directamente al artículo 28, que es la demanda. Vamos a buscar por aquí. La demanda contencioso administrativo está en nuestra presentación en la página 30. Veamos nuestra ley, por favor. Demanda. Artículo 28. Contenido. El memorial de demanda deberá contener 2 puntos. Designación de la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual se dirige. Hay que indicar ahí como cualquier demanda que vamos a plantear en el aspecto civil. De la misma manera tenemos que señalar la designación de la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahí en los ejemplos que ustedes ya tienen para hacer su demanda van a poder ver con exactitud el modelo de este tipo de demandas, ¿verdad? Imagino que ya algunos, ya la mayoría ya lo tienen. De hecho, ya lo empezaron a redactar. 2. Nombre del demandante o su representante. Indicación del lugar donde recibirá notificaciones y nombre del abogado bajo cuya dirección y procuración actúa. Esto, como les decía la vez pasada, es la gran diferencia entre los recursos administrativos y lo que es el proceso como tal, ¿verdad? Porque acá sí, prácticamente, sí se establece que debe de ser auxiliado por un abogado y, lógicamente, debe establecerse la dirección y procuración. Aquí sí también actúa el casillero electrónico, ¿verdad? 3. Si se actúa en represión de otra persona, la designación de esta y la identificación del título de representación en el cual acompañará en original o en fotocopia legalizada. Para los que están trabajando ya en tema del proceso contencioso en materia tributaria, se van a dar cuenta que la mayoría pues son a través de entidades que tienen una actividad comercial, ¿verdad? Por ende tienen una representatividad, una representación legal, y será el representante legal con toda la documentación el que va a comparecer en la parte del proceso como tal. Luego, número 4, indicación precisa del órgano administrativo a quien se demanda y el lugar en donde puede ser notificado, ¿verdad? Igual tiene que identificarse también en contra de quién va a ser el proceso contencioso administrativo y el lugar para ser también notificado, ¿verdad? Aquí, como les decía, hay que agregarlo al casillero electrónico, por favor, ¿verdad? Luego, pues también es bien importante, por eso siempre lo he dicho, todos los expedientes administrativos deben de contener un número de expediente. Hoy por hoy se trabajan con expedientes web, ¿verdad? Y estos llevan un correlativo. Por ejemplo, puede ser, por ponerles un ejemplo, 001-2023, o puede ser a la inversa, 2023-001, por poner un ejemplo. Puede ser 2500, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí debe de identificarse al expediente administrativo. De la resolución que se controvierte, es decir, dentro de las resoluciones que ustedes están elaborando, van a ver que, perdón, las mismas van identificadas, y esto lo expliqué la vez pasada, con un número correlativo. Y regular simplemente llevan las iniciales de la entidad o el órgano administrativo que la emitió, ¿verdad? Se llevan su correlativo, hay que identificarlas, hay que establecer la fecha de la resolución, también muy precisa, hay que establecer. Y, a ver, indicando también la fecha de la notificación, es decir, cuándo fue notificada. De las personas que aparezcan con interés en el expediente. Perdón, solo para aclarar.
Es decir, resolución administrativa número tal, fecha tal, notificada, la cual me fue notificada con fecha tal. Ahí va la cédula de notificación. Tienen que ir con cédula de notificación, ¿verdad? Vamos a ver. De las personas que aparezcan con interés en el expediente y del lugar donde estas pueden ser notificadas, todo ello cuando fuera el caso. Bueno, podemos establecer también a los terceros, si así lo consideramos. Luego, el número 6, relación de los hechos y fundamento de derecho en que se basa la demanda. ¿Verdad? Como cualquier demanda en el aspecto civil, es bien importante establecer todos los hechos que tengamos muy en cuenta. Hay contenciosos administrativos que, wow, yo he visto que casi son expedientes enormes, ¿verdad? Entonces, pero sí es bueno poder establecer la narración de todos los hechos. Hay demandas que son muy exageradas, ¿verdad? En su contenido. Pero bueno, si es necesario, pues hay que establecerlas. Más que todo en el tema tributario, son demasiado exageradas porque van a establecido aspectos también muy técnicos, ¿verdad? Aspectos muy técnicos donde hay que establecerlos en la demanda, ¿verdad? Y lógicamente también los aspectos de derecho, es decir, las normativas que vamos a establecer como parte de la demanda que vamos a plantear y la cual pues nos va a fundamentar como tal nuestra demanda. Hay que indicarlos también ahí. Eh, el ofrecimiento de los medios de prueba que rendirá, ¿verdad? Y igual hay que ofrecerlos. En muchos casos, pues algunos se adelantan y presentan de una vez las pruebas, pero en otros casos, pues será en su momento oportuno que se haga a prueba en el tema del proceso como tal, pues ahí en ese momento se presentan, pero algunos, como les digo, se adelantan a presentarlas y posteriormente ya al momento que se abra prueba el proceso, pues igual solo las confirman, ¿verdad? Y si hay algunas otras pruebas que ofrecieron y no las presentaron, pues ahí es el momento oportuno. Luego, las peticiones de trámite y de fondo, ¿verdad? Igual como cualquier memorial, el lugar de fecha, firma del demandante, bien importante. Eh, si este no sabe, no puede firmar, lo hará a su ruego otra persona, cuyo nombre se indicará, o el abogado que lo auxilie, y firma y sello del abogado director o abogados directores, ¿verdad? Pueden ser más de un abogado director que puede hacer que firme la demanda. Bueno, y posteriormente, pues vamos a presentar en el artículo 29. Vamos a ver, miramos nuestro material. Aquí está en la presentación que les envié, pues está más explicado el tema de la doctrina, por decir así, de este contenido. Si ustedes se dan cuenta, está mucho, mucho más explicado. Puedan leerlo para que se vayan apoyando ahí, por favor. Por ejemplo, está el tema del rechazo a la demanda, ¿verdad? Creo que es bien importante que veamos por qué aspectos pueden ser rechazadas las demandas. Aquí se indica, para que por favor lo tomen en cuenta también, ¿verdad? Puede ser rechazada, claro que sí. Puede ser subsanada la demanda, efectivamente, ¿verdad? Cuando es rechazada, pues lógicamente por los aspectos que se establecen en el artículo 21, ¿verdad? Ahí prácticamente ahí puede ser rechazada, puede subsanarse cualquier falta que se haya cometido o falla dentro de la demanda. Sí, también, ¿verdad? Hay muchas demandas que de alguna manera el órgano jurisdiccional pues manda a subsanarlas, ¿verdad? O la subsanación de faltas, como se le denomina. Luego viene lo del tema, vamos a ver. Documentos, artículo 29. El actor acompañará los documentos en que se funde su derecho, siempre que esté en su poder. En caso contrario, indicará el lugar donde se encuentren o persona que los tenga en su poder para que el tribunal los requiera en la resolución que le dé trámite a la demanda. Regularmente el tribunal, al momento que le da trámite a la demanda, como vamos a verse de su proceso, pues solicitará el expediente administrativo o en su caso el informe circunstanciado correspondiente. Eh,
la realidad es, y siempre lo hemos visto donde yo laboro, pues que se remite el expediente en original. Muchos lo que hacen es mandar solamente los antecedentes a través de un informe circunstanciado, pero muchas veces eso pues no le da la certeza al tribunal. Si el tribunal así lo requiere, podrá solicitar el expediente en original, pero si lo considera también se puede quedar con los antecedentes. Dice presentación, el memorial de demanda podrá presentarse directamente a la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la cual vaya dirigido o a un juzgado de primera instancia, perdón, quien lo trasladará al tribunal que deba conocer de él. Esto ya no, ¿eh? Esto ya por existir varias salas, pues ya no se utiliza, directamente se entrega en la sala. Y aquí está el tema de la subsanación de faltas, que está y rechazo. Lo que te decía en el artículo 31, allá está antes, en la explicación del material. Veamos el artículo 31, por favor. Ya vamos a ir terminando para hacer las preguntas correspondientes. Subsanación de faltas y rechazo. Si el memorial de demanda presenta errores o deficiencias que a juicio del tribunal sean subsanables, se señalará plazo para que el demandante lo enmiende. Si la demanda presentara errores, deficiencias o omisiones insubsanables a juicio del tribunal, este le rechazará de plano que incumpla o cumpla con algunas cuestiones de improcedencia del artículo 21, ¿verdad? Pero también puede ser rechazada de una vez si esta contiene errores, ¿verdad? Deficiencias o omisiones insubsanables. Es decir, que como quien dice, no tiene remedio, ¿verdad? Entonces sí lo puede solicitar. El tema del antecedente, como le digo, dice si la demanda contiene los requisitos de forma, el tribunal pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente dentro de los 5 días hábiles. Por favor, aquí ya vemos nuestro primer plazo, ¿verdad? 5 días hábiles siguientes a la presentación de la misma, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le procederá por desobediencia, además de que el tribunal entrará a conocer del recurso teniendo como base el dicho del actor. El órgano administrativo requerido enviará los antecedentes con informe circunstanciado, que viene otro plazo, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que haya recibido el pedido de la remisión. Si la autoridad no lo envía, el tribunal admitirá para su trámite la demanda sin perjuicio de que la administración pueda presentarse en cualquier etapa procesal y presentar el expediente respectivo. Bueno, yo creo que esta es parte, digamos, ya lo que vamos viendo del proceso. Para el día jueves, por favor, tengan su Código Procesal Civil y Mercantil también, ¿verdad? Lo vamos a tener ahí a la mano para ir a explicar algunas cositas y poder de alguna manera ir ya terminando el contencioso administrativo. Es un poco largo, ¿verdad? Pero recordemos que también hay otros procesos que debemos de conocerlos, los recursos que vamos a ver dentro de este proceso contencioso administrativo y otros aspectos, otros procesos que, como el económico coactivo, el tema del amparo, lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, el juicio de cuentas. Entonces, hay todavía varios procesos ahí que nos quedan, pero esperamos que este proceso nos lo llevemos bien. Lo que sí les pido, por favor, es que vayan trabajando el tema de su expediente, por favor. Eso sí, se los voy a pedir para los que hicieron algunas preguntas. En cuanto al trabajo, vuelvo a repetirles, este trabajo se ha venido pidiendo ya bastantes días, bastante anticipación. Sin embargo, pues nuevamente lo vuelvo a repetir. El expediente puede ser a computadora, puede ser cualquier tamaño de papel, no hay ningún problema, ¿verdad? Pueden hacerlo a computadora, los que quieran pueden hacerlo a mano. Habíamos establecido un proceso contencioso administrativo o un proceso, un expediente como tal de la administración pública, pero por ahí algunos compañeros me pidieron si podía ser en materia tributaria, ya le indicamos que también puede ser en materia tributaria, ¿verdad? Se ha ido pidiendo algunos otros temas por ahí que por ahí ya se les ha pedido con anterioridad, como también el tema de la lesividad, que deben de incorporarlo, y ya deben de ir terminando el tema del proceso contencioso, aunque lo estamos viendo, pero pueden irlo desarrollando y lo vamos a explicar, por favor, ¿verdad? Entonces, Carla, no sé si me hiciera el favor de habilitar ahí los micrófonos para ver si tienen alguna otra inquietud y con mucho gusto se las podemos aclarar.
Están habilitados, licenciado. Yo creo que la mayoría tenemos duda de saber el tema de la asistencia. No sé si vamos a completar el formulario hoy. Yo creo que está en el, siempre está en el grupo. Ya lo enviaron al chat, Lick, ahí está en el chat. ¿Verdad que sí? Va, gracias, Julio. Sí, ahí está en el chat, acabo de ver que lo enviaron, entonces pueden hacerme el favor de hacer su asistencia. Miren, créanme que ayuda bastante el tema de la asistencia. Oigan, yo los felicito hoy, gracias por la paciencia y el apoyo, específicamente a Carla, para poder sacar esta clase. Desconozco qué pasó en Facebook Live, me imagino que lo reportaron, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que estamos afectos, ahí sí que los profesores y ustedes, ¿verdad? En este tipo de cuestiones, yo les soy sincero, yo por eso es que ya no he querido recibir más personas dentro del grupo, aún me han estado enviando, porque a estas alturas, pues no entiendo por qué estar enviando invitación, pero a veces, desafortunadamente, hay personas, no ustedes, pues que ingresan solo para hacer un poco de daño, pero bueno. Lo importante es que siempre hay salidas y gracias a la compañera por el apoyo el día de hoy y creo que pues para el día jueves de igual manera vamos a hacer la clase otra vez para poder eh, ir completando nuestras clases, ¿verdad? Licenciado, El buenas tema de Solo, noches. hoy es Queríamos saber qué tema era el de la asistencia, perdone. el proceso contencioso administrativo. Rosita quiere participar, licenciado, y Sonia. A ver, dígame, Rosita. Después vamos por Licenciado, Sonia. buenas noches. Buenas noches. Usted nos colocará un espacio para poder entregar el trabajo en Classroom y nos dará ahí las indicaciones exactas o lo Quedamos puede en hacer eso. por WhatsApp. Va a ser la entrega del trabajo va a ser de forma presencial, que es un muchos me han indicado de cualquier otra cuestión, por favor, sí les pediría que se identifiquen, porque solo me pusieron, mire, yo no sé qué pasó con el examen, no sé ni quién.
Entonces verifiquen para ¿estamos por ahí? Su Ya no. número, WhatsApp, Si no, Felipe, pues, perdón. Sí, perdón. su número, disculpe. 30 34 67 14. Gracias, muy amable. A sus órdenes. Bueno, entonces, por favor, ahí estamos. Muchas gracias. Gracias ahí siempre, como les digo, a Carla por el apoyo el día de hoy. Pues, de igual manera, el día jueves nos veremos por acá hasta que me desbloquee Facebook Live, ¿verdad? Licenciado, buenas Ella noches. no, Solo una consultita. Perdón. sí, digo. Fíjese que varios tenemos duda de las instrucciones en sí del trabajo y de lo que hay que hacer, ¿verdad? Si hay que transcribir todo el expediente o si le tenemos que cambiar datos o cómo hacerlo. ¿Sería usted tan amable de poder enviar las instrucciones por escrito para que todos estemos en sintonía? Disculpe, licenciado. Con mucho gusto. Se les va a remitir el día de mañana, hago las instrucciones por escrito y se les manda nuevamente. Esto lo he venido repitiendo, pero con mucho gusto lo podemos hacer nuevamente. Perdón, licenciado, muchas gracias. A sus órdenes. Bueno, Gracias, licenciado. bueno, gracias a Gracias, todos. Lick. Pues, pasen feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Dios los bendiga. Licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz noche. Feliz Buenas noche. noches. Yo, Lick, iba